que estamos como organizando con el taller de vivienda pública que desarrollamos con Claudio Navarrete, Matías Power y yo, Mónica Augusto, y también ha sido un tremendo apoyo también la Daya y la Dani, que son nuestras monitoras. Este es un espacio donde queremos generar pequeños seminarios, charlas magistrales con invitados que queremos y creemos que es fundamental que los estudiantes del taller, de un taller de vivienda pública, conozcan en términos de la trayectoria que ellos tienen, de lo que han investigado, de lo que han escrito, y también respecto a la opinión que tienen respecto a las situaciones que están pasando en la ciudad. Entonces, finalmente es un tremendo esfuerzo que ellos estén acá, porque tienen siempre los académicos, tienen muchas cosas que hacer. Entonces, es muy importante que nos escuchen, ¿ya? Y que después vamos a hacer algunas preguntas, entonces vayan anotando sus preguntas, sus reflexiones, sus comentarios, ¿ya? Vamos a partir esta tarde. Tenemos a dos invitados. Tenemos al profesor Emanuel Gianotti, que es académico del Departamento de Urbanismo, y tenemos a Alfredo Rodríguez, que es arquitecto de la Corporación Sur, pero lo voy a presentar en detalle en la medida en que ahora van a empezar a exponer. ¿No? Pero en general. Pertenece, o sea, ha trabajado en la Universidad de Venecia, hizo un máster en urbanismo en la Politécnica de Turín, y además en la Universidad Católica de Chile, y se ha desempeñado como docente investigador. Como les decía, hoy día es docente del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Chile, y dentro de sus publicaciones relevantes está una investigación llamada Entre espontaneidad y planificación, la construcción de los barrios populares de Santiago, que fue un proyecto Fondesit llamado Propietarios no proletarios, un estudio de las políticas de suelo para la vivienda popular en Santiago entre 1958 y 1997. Ahora nos va a exponer acerca de este periodo que hemos estado viendo en nuestro taller, que es el periodo de la Corby, ¿no? Entre la década del 50, la década del 60 y principios de los años 70, y desde que se instaura la Corby en el año 1953. Así que nos dejo con Manuel y después vamos a seguir con nuestro próximo invitado, Alfred. ¿Se escucha o mejor con el micrófono? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero muchas gracias a Mónica por la invitación. Es un honor estar acá y compartir también con Pedro Rodríguez. Lo que les voy a presentar hoy es sustancialmente es una investigación que publicamos junto a un colega de la Católica, un artículo, que explora un poco los cambios de la forma y las dimensiones del predio, ¿ya? Y de, según nosotros, la centralidad que el predio ha tenido en la política de vivienda chilena, sobre todo dirigida a los sectores populares de más escasos recursos. Para empezar, quería partir solo mencionando un autor que nos ha ayudado bastante en el análisis, que de repente ya conocen, Risola Morales, el cual decía que cada pedazo de ciudad se puede entender a partir de la articulación entre tres procesos sustanciales, que son la parcelación, entonces el lote, el sitio, la división de la ciudad en parcelas,
la urbanización, o sea, toda la obra que sirven para habilitar la ciudad, el alcantarillado, el agua potable, etc. Y la edificación, ¿ya? A pesar que la edificación es la parte, digamos, más evidente de una ciudad, los otros dos procesos, según de Sora Morales, también son bien relevantes. Y como vamos a ver en las políticas de vivienda promocionadas sobre todo por la Corvi, normalmente lo que pasaba en los conjuntos, digamos, más conocidos como la Villa Olímpica, la Villa Portales, etc., esos tres procesos que menciona de Sora Morales se hacían juntos, ¿ya? O sea, se parcelaba el suelo, se hacían la obra de urbanización y la edificación, y solo una vez terminada se entregaba, ¿ya? Sin embargo, la Corvi experimentó otras modalidades en el cual los tres procesos se dividieron, y esas fueron experimentadas sobre todo para solucionar al comienzo algunos problemas urgentes relacionados a personas de escasos recursos, y después fueron, digamos, articulándose en política más institucionalizada, como por ejemplo la Operación Sirio en la segunda parte de los años 60. Entonces, un poco la hipótesis que le voy a intentar, digamos, demostrar hoy es que en los proyectos de la Corvi, eso para los barrios populares, en realidad se puede ver un interés para estabilizar la forma y la dimensión del predio, ¿ya? Y por eso la centralidad de, digamos, este elemento, ¿no?, que mencionaba antes. Y por el otro lado se puede ver que se producen dos inestabilidades. La primera adentro del predio, ¿ya?, y afecta a la edificación, y la segunda más hacia la ciudad, que afecta la forma urbana, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la forma y la dimensión del predio, según nosotros, pueden relacionarse a contextos sociales y políticos particulares, ¿ya? Bueno, voy a presentarle un poco algunos ejemplos, que son estos mencionados acá. Y el primero pasa al final del año 40, ¿ya? Es la población de los nogales. Paralelamente se estaba haciendo otra población parecida, que la Legua, que de repente todos conocen. Sustancialmente los nogales eran un terreno de la Corvi, donde instalaron un grupo de personas que tenían un problema, o sea, era una especie de prototoma de terreno. Entonces la Corvi decidió, bueno, en ese caso no era la Corvi porque todavía no existía, la Caja decidió instalar a esta persona en un terreno de su propiedad, donde sustancialmente lo que hicieron fue dividir el terreno en lotes de 10 por 20 y dejar a los pobladores construir su propia vivienda ya autoconstruida. En este caso ni siquiera se realizaron las obras de urbanización, esas llegaron mucho después, ¿ya? Ese mismo procedimiento es lo que se utilizó también para la Legua Nueva, que es una parte del barrio La Legua, en el cual, de nuevo, se entregó un terreno fiscal a un grupo de pobladores, se parceló el terreno con esta medida, 10 por 20, ¿ya? Y los pobladores mismos se encargaron de levantar la vivienda, ¿ya? Y ahí, de nuevo, la obra de urbanización llegaron después de mucho tiempo. Otro ejemplo, acá no se ve muy bien, pero de la Germa Riesco, que se empezó a realizar a mitad de los años 50. Y acá hay una historia un poco, no enredada, pero un poco más clara. No tengo tiempo para entrar en ella, pero rápidamente, al comienzo del 52 se realiza este plano, que no se ve muy bien, en el cual se utiliza un lote de 10 por 18, ¿ya? Y este terreno también se estaba proyectando para sectores de escasos recursos, ¿no? Sobre todo gente que llegaba de la población española. Sin embargo, después intervienen digamos, otros eventos, y finalmente la Corvi decide hacer un cambio y realizar en este terreno un programa de autoconstrucción, ¿ya?
Eso implica un cambio en la dimensión del lote y fíjense que, bueno, acá se ha utilizado todavía un lote bastante parecido a el lote de los nogales y de la legua. Era de 10 metros de frente y un poco más corto, de 18 metros. ¿Ya? Cuando se hace este cambio, ven acá que el lote se reduce bastante. Pasa de un frente de 10 a un frente de 7. Eso es bastante relevante porque el ancho de un lote, más que la superprofundidad, es lo que determina lo que se puede instalar en ese lote. ¿Ya? Por ejemplo, el hecho que pueda instalarse una vivienda pareada, una vivienda individual o una vivienda corrida. En este caso, un ancho de 7 significa también que se utiliza una tipología particular que son vivienda corrida, porque el ancho no daba. ¿Ya? Como les decía, en este caso se implementa, bueno, esto fue de hecho el primer programa que se implementó en Chile de autoconstrucción dirigida, en el cual había un grupo de técnicos de la Corvi que supervisaba el trabajo de los pobladores, que se encargaba de construir ellos mismos las habitaciones, pero en este caso con planos que entregaba la Corvi, con materiales que entregaba la Corvi, y entonces finalmente se terminó construyendo ese barrio que es mucho más, digamos, sólido y consolidado de los ejemplos anteriores, de estos ejemplos, donde también los pobladores habían construido su propia vivienda, pero sin ningún plano y sin ninguna asesoría técnica. Al comienzo, o sea, al final de los años 50, el gobierno de Jorge Alessandri implementa un gran plan para erradicar las poblaciones callampas. Y entonces, si la que hemos visto antes, la población Kermaviesco, la población Los Nogales, era más bien caso aislado, que se implementaban desde las instituciones públicas para resolver algunos problemas que se iban creando, digamos, puntualmente. La población San Gregorio es parte de un plano bastante más ambicioso que pretendía erradicar todas las poblaciones callampa de Santiago. En este caso, a la población San Gregorio se erradica una parte importante de la gente que vivía en el San Juan de la Guada. Y fíjense que en este caso el lote es bastante más grande de lo que hemos visto, 8 por 30. Bueno, el frente no tan grande, pero es muy generoso, digamos, con la profundidad. Y después vamos a ver por qué esa dimensión. Bueno, vamos a ver también más en detalle el proceso que pasó acá en la población San Gregorio, pero sustancialmente la foto ahí arriba es lo que encontraban los pobladores cuando eran traídos en el terreno. O sea, tenían el lote cercado con una malla de alambre, ¿no?, con esas dimensiones, y una caseta sanitaria donde había un baño y el arranque de la cocina. ¿Ya? Eso significa que en este caso sí las instituciones públicas se habían preocupado de hacer las obras de urbanización. ¿Ya? Había agua potable, había alcantarillado, había luz eléctrica. ¿Ya? Entonces llegaban los pobladores, se instalaban al fondo del sitio y sucesivamente se construían las viviendas que son las que se ven en la foto abajo. Paralelamente, otras gran poblaciones que se construyen estos años, ya en este gran plan que tiene Alessandri para erradicar la población callampa, es la José María Caro. Ahora, la José María Caro es muy grande, es una población donde hay, creo, unos 12.000 sitios. Había varias partes que eran destinadas a distintos grupos sociales, pero la parte más grande, que es la que se ve ahí en la foto aérea, estaba dedicada de nuevo a personas de escasos recursos, en la mayoría personas que llegaban de poblaciones callampa o situaciones de allegamientos y otras, digamos, situaciones problemáticas. En este caso, fíjense que prácticamente se hacen en el mismo periodo, la San Gregorio y la José María Caro,
pero en este caso se usa un lote mucho más chico, de 7 por 18, ¿ya? Que es el mismo de Germán Riesco. En este caso, fíjense que se utiliza otra modalidad de instalación de los pobladores. Se entrega un pequeño núcleo, que es esa casita que ven ahí, o sea, en realidad mitad, porque es una casa pareada. Y ese era un núcleo de 18 metros cuadrados que tenía sustancialmente 2 habitaciones. Y se pensaba que la ampliación tenía que ir al costado, entonces crear una vivienda completa y crear un frente, digamos, continuo de vivienda. Fíjense que al fondo de los lotes hay unas casuchas, ¿ya? Que son pozos negros, sustancialmente. O sea, en este caso, a diferencia de la Germán Riesco, no se hace una caseta sanitaria, sino que se hace esa letrina al fondo con un pozo negro, y eso sustancialmente ¿qué permite? Permite aplazar las obras de urbanización, sobre todo las obras de alcantarillado, que es la parte más cara, más costosa y que necesita más tiempo para ser realizada. Entonces, cuando llegan los pobladores, lo que tienen es ese pequeño núcleo, ¿no? De 18 metros cuadrados, tienen la letrina, ¿ya? Con un pozo negro, y tiene un sistema, digamos, temporario para el agua potable, con pilones que se instalan a las esquinas de cada 4 cuadras, ¿ya? Entonces, a diferencia de la población San Gregorio, la, digamos, urbanización de la población José María Caro, que, insisto, se hace en los mismos años, permite sustancialmente instalar mucho más rápidamente los pobladores, porque se aplazan las obras de urbanización. Hacemos un pequeño salto, unos años más adelante, a mitad de los años 60, ya cambia el gobierno, no había Alessandri, que había terminado su periodo, sino que había asumido Frei Montalva. Y en el 65, en agosto del 65, Frei Montalva lanza un plan, que es la Operación Sitio, para entregar un lote y algo más a los pobladores. Al comienzo de la operación, bueno, esta es una de las primeras 10 poblaciones que se realiza el primer año, preveía también la construcción de viviendas prefabricadas, como ven ahí, con sistema de prefabricación liviana. Y en este caso se utiliza un lote 9 por 18, ¿ya? Y una de las primeras veces que se empieza a utilizar este tipo de lote, el 9 por 18, y el proceso de instalación de los pobladores era, bueno, se entregaba el sitio con una media agua al fondo y el pilón de agua. Después se terminaban, con ya las personas instaladas, se terminaban las obras de urbanización y también la obra de equipamiento, por ejemplo las escuelas, y finalmente se construía la vivienda definitiva al frente de los lotes con esos sistemas que ven ahí al lado, ¿ya? La operación sitio sigue, de hecho se transforma en uno de los programas más emblemáticos de Frei. Sin embargo, desaparece la construcción y se transforma de verdad en una operación sitio, ¿ya? Todas las operaciones que se construyen a partir del 67 en adelante sustancialmente entregan un sitio, ya que tenía un cerco solo en el fondo, y la red con los pilones de agua. Los pobladores se instalaban al fondo, no con una media agua, sino construyendo una mejora, en la espera de una vivienda definitiva que en algunos casos poco llegaba a través del programa de autoconstrucción, etc. Pero en muchísimos casos, finalmente lo que construyeron la vivienda, entre comillas, definitiva, fueron los mismos pobladores a través de autoconstrucción no guiada en este caso. Población San Gregorio, ¿por qué? O sea, si se han fijado, las dimensiones de los lotes de la población San Gregorio son bastante diferentes de todas las otras. Hemos visto que la primera utilizaban sitio de 10 por 20, después se fue achicando un poco, ¿no? 7 por 18 en la Germán Riesco, y la operación sitio
utilizó muchísimo el 9x18, que era un sitio que cumplía con lo mínimo establecido por el TFL2, que eran 160 metros cuadrados. Era un sitio que se podía agrupar de manera bastante sencilla porque era un doble cuadrado, y además era bastante generoso en su dimensión. Entonces adentro se podía construir, digamos, distintas tipologías. ¿Ya? La San Gregorio, en cambio, utiliza un lote muy grande, que es 9x18. ¿Ya? Eso se debe, eso es un plano de Santiago del año 50, no se nota mucho, pero Santiago era bastante chico, y ahí el círculo es donde se realizará la población San Gregorio, que era pleno campo. O sea, de verdad era un lugar muy alejado. El sitio de la San Gregorio se compra en el 55, la Corvi lo compra en el 65, pero el ministro de Obra Pública, que era el ministerio al cual dependía la Corvi, se opone y dice: no, ese sitio es demasiado alejado para construir vivienda social. Y finalmente acepta la compra, pero condicionada al hecho que la densidad sea baja y que ahí se construyan huertos obreros, ¿ya? Entonces la dimensión del sitio se debe a esta limitación que puso el Ministerio de Obra Pública, ¿no? De tener una densidad baja y sitio relativamente generoso para poder hacer huertos obreros, ¿ya? En los años siguientes la Corvi hace varios programas para la población San Gregorio. Bastante rápidamente decide que lo va a utilizar para sectores de escasos recursos, y más precisamente para erradicar la callampa. Se empiezan a hacer algunos diseños de la tipología de la vivienda, pero sustancialmente digamos que los trabajos nunca empiezan hasta que en el 57 se produce, como saben, la toma de la Victoria. Eso, digamos, es un motivo para la Corvi para acelerar los programas de erradicación de la callampa. Y bueno, finalmente en el 58 llega Alessandri, y ahí se da como un empujón definitivo para empezar este gran plan de erradicación. Y en el mayo del 59 se lanza la Operación San Gregorio, ¿ya? Todos los diarios nacionales chilenos están llenos en estos días, en esta semana, de esta gran operación, ¿no? Que fue muy publicitada por el mismo gobierno, en el cual a través de camiones se trasladan la gente que vivía en las callampas del Sajón de la Guada a digamos, nueva población, ¿ya? Era una población muy grande, son 3.900 sitios. Como hemos visto, los pobladores se encontraban con este paisaje, ¿ya? Entonces un sitio de 30 metros de fondo, cercado con malla de alambre y la caseta sanitaria. Construían ellos mismos una mejora en el fondo del sitio, y finalmente, como hemos visto, se construía la vivienda en el frente, ¿ya? Para construir la vivienda había dos modalidades. Alrededor de un tercio de la vivienda, de los sitios, fueron construidos con sistemas de prefabricación liviana a través de autoconstrucción. Entonces eran los mismos pobladores que realizaban su vivienda, ¿ya? El otro 2/3 se realizaron también con sistemas de prefabricación liviana, pero fue una empresa constructora que se encargó de realizar la vivienda, ¿ya? Eran viviendas bastante reducidas, de un poco menos de 40 metros cuadrados, y esto es un estudio que se realizó al principio de los años 70, donde muestra las expansiones que habían hecho los pobladores a esta vivienda, que, bueno, acá se ve, había un núcleo, ¿no? Con baño y, bueno, cocina y 2 habitaciones, ¿ya? Y ahí ven algún ejemplo de cómo los pobladores fueron expandiendo su propia casa. Estas son fotos aéreas del conjunto cuando se estaba terminando, ¿ya? Y termino con esta foto. Marzo de 1960, el presidente de Estados Unidos, que en esa época era Eisenhower, visita
visita Chile, y entre su gira, en los pocos días que se queda en Chile, también lo traen a visitar la población San Gregorio. Llega al sitio con un helicóptero, como ven ahí en la foto, y después arriba de un auto da la vuelta de este barrio, que en la época era uno de los barrios más grandes construidos, de la población más grande construido en Latinoamérica, con este sistema constructivo innovador, tanto en el uso de paneles digamos, de prefabricados como en el autoconstrucción, y que merecía incluso la visita del presidente de Estados Unidos. Pongo esto también para contrastar un poco cómo digamos, la imagen de la población va cambiando. Hoy en día la población San Gregorio es una de las, o sea, no tiene malos nombres como la Legua, pero seguramente no es, digamos, una población muy, digamos, con buena fama. Concluyo solo remarcando digamos, el argumento inicial. Primero, la importancia que tuvo el sitio, ¿ya?, para los programas habitacionales de la Corby dirigidos a los sectores de escasos recursos, ¿ya? Eso muestra la importancia que tuvo tanto en la política pública como para los pobladores la propiedad de un sitio, ¿ya? Y lo otro, las dimensiones, ¿ya? O sea, el hecho que en este programa la cosa más importante era el sitio y eran también sus dimensiones, ¿ya? Ahora, creo que tendrán tiempo en el taller, harto tiempo, para explorar lo que permite tener, o sea, las dimensiones del sitio que ustedes tienen, ¿no? De 30 por 8 más o menos, porque también otra dimensión, ¿ya? Establecer las dimensiones es súper relevante porque le permite definir también la tipología, o sea, lo que se puede construir adentro, ¿ya? Y esas dimensiones que se fijan en el comienzo son lo que finalmente van a determinar la historia, no solo del sitio, ¿no?, de lo que pasa ahí, sino de la población en su totalidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Les ayudó con la tarea que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Mucho. Lo hace un autor reconocible, con Ana Sugrañez, es autor del libro Los Contextos, ¿no?, que da cuenta de todo lo que sucedió después de las políticas de los 80 y de los 90, estas políticas viviendistas que se impulsaron con el modelo neoliberal. El año pasado, reciente, fue premiado con la cátedra Edwin Aramoto, que es otorgado por el Instituto de la Vivienda, ¿ya? Edwin Aramoto fue el fundador del Instituto de la Vivienda y cada año otorga un premio que se llama Cátedra Edwin Aramoto. Alfredo se la entregaron el año pasado. Y podemos destacar otras publicaciones, y bueno, tiene miles de artículos, es bastante activista, está bien metido ahí con los pies en el barro. Y hoy día nos va a presentar una charla que él ha denominado Urbanismo a la Carta. Cuando a uno lo invitan a dar una charla, es decir, no sabe si lo que uno está pensando
va a cansarnos. Pero escuchando, Manuel, sí, porque yo creo que detrás de lo que voy a mostrar está esta cosa del sitio. Y cuando la ciudad se convierte en negocio, yo creo que van a ver que detrás de un sitio se puede hacer cualquier cosa. Sí, el año pasado se publicó la CACEN del 2015 y del 2017. Y una de las cosas interesantes que hay es que, de acuerdo a la CACEN, en el promedio nacional hay un 21% más o menos que ellos determinan de hogares que están viviendo en poblaciones marginales. Y por poblaciones marginales determinan que si no tienen la propiedad clara, si son campamentos o viviendas hacinadas, etcétera, etcétera. El 21. Y hay ciudades como Antofagasta, en que el 30% y en Iquique, es decir, en Iquique una de cada 3 viviendas, o sea, a cada uno de los hogares está viviendo en una vivienda marginal, que ellos definen así. Pero, o sea, lo que hace tiempo nos parecía que se había resuelto el problema de la vivienda en Chile, etcétera, etcétera, no. Es decir, es muy interesante. En los últimos años, es decir, 15, 17 aumenta, y si uno tuviera los resultados de la CACEN, que seguramente el 19, en que se incorporan como unos 800.000 migrantes más a esta población, vamos a tener que alrededor de una de cada 3, una de cada 4 hogares en el país está viviendo en una población en vivienda marginal. Las cifras son esas, es decir, de un total de 5 millones de hogares, 5 millones de tantos, hay 1.107.000 que están viviendo en eso, es el 21,9%. Y algunos tienen la tenencia segura, pero hay alrededor de un 7% o algo así, son más, que tienen una vivienda insegura. Entonces, es decir, voy a avanzar en esto, es decir, estos son los campamentos, en Antofagasta. Muestro el campamento de Antofagasta y esta Villa Los Arenales, porque es el único campamento realmente grande en el país. Son alrededor de casi 2.000 familias y continuo, y además es un lugar bastante que se está organizando y que tiene, tiene ahí conflictos con la autoridad. En él se encuentran rasgos de dónde vienen los pobladores. Yo vivía allá en Guayaquil, en Ecuador, ¿no? Hace la vivienda en Palafita. Es decir, uno reconoce ahí las viviendas por los migrantes. Y en verdad, ¿quiénes son los que habitan acá? Son las familias, las personas excluidas del mercado formal de alquiler, y en los artículos lo hemos llamado que son insolventes o indocumentados. Insolventes porque el sector de alquiler, tanto formal como informal, o sea, ahí no hay una diferencia clara, porque, o sea, hay alquiler formal con contrato, y el alquiler informal también es con contrato, es decir,
supone la capacidad de las personas de tener un ingreso y, como algunos países dicen, sean bancarizados. El que no está en ese nivel es insolvente. Y los otros son los migrantes que son indocumentados. Entonces, y también hay en los campamentos, hemos hecho varias cosas, es decir, estudios ahí son familias que deciden salirse del alquiler y ahorrar. Eso también Antofagasta. Estas son las viejas poblaciones de los años 80, es decir, en Puente Alto. Pero eso también está ocurriendo en toda la periferia que rodea el centro de Santiago, en que si uno visita cada una de estas viviendas, también están todas subdivididas, hacinadas y en general viven 3 o 4 familias. Y también el otro lugar que es importante, es decir, en estos cambios que han habido, es el centro de Santiago, en que no se ve, pero cada vez que hay incendios aparecen, resultan casas que son demolidas o quemadas y en las cuales vive una cantidad enorme de gente. Ahí, ahora sí. Sí. Ahora, ¿qué ha pasado con los antiguos? Esto es, yo creo que es la población Maule, es decir, esta población construida años 60, mediados de los 60, mediados de los 70, 74, se han densificado, pero es decir, la gente ha cambiado. Ahora, es decir, vemos eso, automóviles. Sí, ya, ahora bien. O una de las cosas que también impresiona bastante, este es el volcán 2 en Puente Alto. Este conjunto fue inaugurado en 1997 y en la actualidad está así. Ha ido siendo demolido por distintas razones y falta poco para que desaparezca totalmente. Como para tener en cuenta hacia adelante, por ejemplo, es decir, hay series de conjuntos en los cuales los vecinos le han hecho ampliaciones, pero cuando entra el centro entrado a reparar, las ampliaciones que quedan fuera de norma se demuelen. Entonces ahora voy. Lo anterior es lo que nosotros siempre llamamos que es lo informal, es la vivienda informal. Yo creo que, es decir, hay otra gran parte de lo que se construye en Santiago que no solo es informal, sino ilegal.
Es decir, y yo creo que el caso más claro que tenemos es toda esta construcción que hay de las torres que hay ahí en la estación central. Estos son conjuntos, hay conjuntos de 1000, hay hasta conjuntos de 3000 unidades de vivienda de 20 metros cuadrados de departamentos. Tienen una densidad que yo creo que es interesante cuando me llamaba la atención. La densidad acá es de entre 19.000 y 20.000 personas por hectárea. Pero con piscina en este No, hay piscina. Es posible, pero este no tiene piscina. Ah, sí, tiene una piscina. Pero son 20.000 hectáreas, 20.000 personas por hectárea. Y además, es decir, y ahí hay un caso, es decir, es un terreno de 1.130 metros, tienes 540 departamentos, no todos los departamentos tienen bodega, no todos los departamentos tienen estacionamiento, y en el caso de los ascensores, hay edificios que tienen, los mejores tienen un ascensor por cada 120 departamentos, y los peores tienen un ascensor cada 250 departamentos. Entonces, esto es informal. Conversamos con Claudio, es decir, ahí está el cono de sombra que proyecta y que no solo cubre una manzana, sino dos manzanas. Todo lo que siempre nos han enseñado, que la sombra, la altura, es decir, bueno, y además se construyen uno frente a otro, es decir, en la calle, calles que correspondían a una altura de un piso, y además no solo se construye siguiendo la línea de edificación, sino que se avanza. Este era un antiguo conjunto de vivienda de los años 70, con retiro desde la calle, ante jardín, todo eso es nuevo. No. Y aquí ahora se nota claramente el ancho de la vereda, ¿no? Ahí viene la vereda, es decir, en la vereda casi no pueden pasar dos personas. Es decir, la antigua construcción tiene un antejardín, se ve el retiro. En la nueva edificación no solo no tiene, sino que avanza sobre la calle. Es el mismo detalle. Hay mucho, es decir, gran parte, es decir, de todo es alquiler. Y sí, la municipalidad está arreglando alguna iluminación. Este edificio está en litigio, está construido y está sin actualmente uso. Como aparecía en un periódico, es decir, la entrada, cada persona que alquila tiene una tarjeta, con la tarjeta marca en el torniquete, si no ha pagado no entra, y tampoco puede usar el ascensor y tampoco puede entrar a su departamento alquilado. Pero eso no solo, por ejemplo, ahí en Recoleta se construyó al lado de un edificio con 9 pisos sobre la norma. Y con permiso de la dirección de obra, el director de obra está preso por
O hace poco, la semana anterior, hubo un programa en televisión, el informe especial, en que mostraban que, por ejemplo, esta casa de abajo es un terreno de 4 hectáreas que está dentro de Vitacura y está considerado rural dentro de un área urbana, y por lo cual tenía una tasación de 275 millones y un avalúo fiscal hecho por tasadores sería de 67.484 millones. Entonces, es decir, con ser rural, esa tasación no paga ninguna impuesto. Ahora, esto está en discusión porque en la Cámara de Diputados se está discutiendo la ley de integración social. En la ley de integración social, una de las propuestas que había era ceder los terrenos fiscales que en la posición anterior veíamos que servían para hacer política pública y política urbana. Ahora se cederían a concesión y todo lo que excediera a las rasantes podía ser de utilidad para la empresa concesionada, siempre y cuando hiciera algún tipo de mejora o en algunos lugares. Y esto ha sido, ya pasó el primer trámite, ahora está en votación. Yo creo que lo que uno ve que la antigua ley del mono tampoco sirve. O sea, lo que ahora hace falta una ley de King Kong. Es decir, yo creo que el problema que yo veo es que no hay ninguna planificación urbana, no hay ninguna normativa que se respete y en el caso del lote que había ahí en Estación Central, es decir, han hecho una altura de 40 pisos, continuo. Entonces, yo creo que pienso que tenemos que discutir, es decir, lo que está ocurriendo en la ciudad y la falta de planificación. Gracias. Agradecemos al Alfredo que traigo más, y le decimos a Emanuel si puede venir para acá. Yo creo que es interesante observar, ¿no?, cómo en dos momentos de la historia fenómenos similares en el sentido de la necesidad y el acceso a la ciudad, ¿no?, el acceso a la vivienda, y cómo desde las políticas públicas se va resolviendo. Entonces, yo creo que hay dos reflexiones que se vienen a complementar de alguna manera y nos hacen entender también lo que va a pasar hoy día en San Gregorio. San Gregorio, como un barrio pericentral, nos vamos a encontrar que el lote da para mucho. Y así como un inmobiliario empresario es capaz de construir esta torre de 3.000 viviendas hectáreas. ¿Se acuerdan cuál es la densidad en vivienda de los barrios pericentrales? ¿Quién se acuerda? No, los pericentrales, acuérdense. Tipo
operaciones, no, tipo operación sitio. ¿Se acuerdan cuál era la densidad de vivienda hectárea? En la operación en sitio. Más o menos. Era 100 no sé. Se me olvidó. Pero más o menos la densidad de vivienda hectárea son unas 50 viviendas hectáreas, 45, ¿no? En algunos casos. Entonces uno puede ver ese contraste, ¿no? A lo que está sucediendo, pero en el fondo el lote da para mucho y por lo tanto también, si en el centro Alfredo nos mostraba las torres grandes de alta densidad, hoy día en la San Gregorio vamos a tener también que el propio propietario del terreno hace su propio proyectito de arriendo y va construyendo muchas viviendas, ¿ya? Porque el lote, el acceso al suelo urbano hoy día está en disputa. Entonces, creo que estas dos presentaciones nos llevan a ese debate y me gustaría ahora que ustedes, como buenos estudiantes de la Universidad de Chile, elaboraran unas buenas preguntas a nuestros invitados tan destacados. Vamos, Natalia. Simón, Kevin. Natalia. No, Tamara. A mí me entró una duda en cuanto a la población San Gregorio, en la que se habló de que el lote inicial era de 8 por 30 y después en algún momento pasa a ser de 9 por 18. No. ¿Cómo es la situación? ¿Se mantiene? No, 9 por 18 es el lote que se usa en la gran mayoría de las operaciones sitio, que se hacen en la segunda mitad de los años 60. Pero en la San Gregorio se utiliza ese lote y ese es el lote que todavía pueden ver en la actualidad, no se transforma. Y es bueno, en la mayoría es 8 de frente, pero también hay situaciones un poco distintas. Pero sí es siempre 30 de fondo. Y si se dan cuenta, bueno, eso es mucho y determina también que la manzana sea una manzana bastante grande, no llega a ser cuadrada, pero es como bastante grandote, ¿ya? Porque son 60, 30 y 30. En cambio, en muchas otras poblaciones sucesivas, la manzana es mucho más chica, ¿ya? El 9 por 18 de la operación sitio te da una manzana de 36, ¿ya? Que es muy reducida. Y entonces ahí cambia por completo la relación, o sea, no hay que cambiar por completo, pero sí cambia la relación espacio público, espacio privado. En el sentido que si la manzana es mucho más chica, significa que hay mucha más calle. Y bueno, eso lo explica bastante bien el libro de Monserrat Palmer y Francisco Vergara, el 9 por 18, el LOT 9 por 18. Perfecto. Muy bien. No, que a mí me llamó la atención cuando mencionaron el hecho de que en algún momento se hacía el sitio con la autoconstrucción. Y llegó un momento en que eliminaron eso. ¿Y bajo qué lógica se eliminó? ¿O bajo qué pasó? A ver, la lógica era que siempre la caja de la habitación y sucesivamente era Corby. Sustancialmente la plata que tenía era la plata de los imponentes de la caja de previsión social. Entonces tenía que construir casa para ellos, para los empleados particulares, empleados públicos, carabineros, etc. O sea, gente que, Alfredo antes decía, ¿no? La gente que no podía acceder a la vivienda porque no accedía a crédito a banco, porque no tenía documento, etc. ¿ya? En ese caso era lo mismo. La Corby construía para gente que tenía un sueldo fijo y pagaba lo que hoy día sería la AFP. ¿Ya? Y para esa gente construía la Villa Portales, etcétera, etcétera. Después había muchas personas que, como hoy en día, no pueden acceder ni a los programas estatales, ¿ya? Ni menos a los programas privados, y al mercado privado. Entonces era la gente que vivía como allegados, ¿ya? O sea, que hoy en día son los que arriendan los departamentos de 17 metros cuadrados de estación central,
son los que vivían en la población de Callampa, ¿no? Que construían al largo del San de la Guada, ya que hoy en día son los que están en los campamentos de Antofagasta, por ejemplo. ¿Ya? Había muchas personas que no podían acceder digamos, ni a los programas estatales ni a los programas, digamos, del mercado, ¿ya? A la oferta del mercado. Para ellos, a veces, la Caja y sucesivamente la Corvi se movilizaba para, digamos, solucionar, por ejemplo, la población de Callampa. ¿Ya? La población de Callampa explota, o sea, es un problema que explota a finales de los años 40, todos dicen tenemos que solucionarlo, pero sustancialmente nadie hace nada porque nadie pone la plata para hacer nada. Entonces, el problema de esos programas era que había muy poco recurso, entonces tenían que encontrar una manera para, digamos, dar una solución a las personas, pero una solución que era barata. Entonces, en algunos casos se entregaba solo el sitio, como por ejemplo en la primera que hemos visto, Monogal, etc. En otros casos se experimentó esta idea de la autoconstrucción dirigida, que era, bueno, nosotros le damos un crédito, porque igual siempre el crédito era, no se regalaba nada. Un crédito para los materiales, pero por lo menos ellos ponen su propio trabajo, entonces ahí se puede ahorrar un poco. Y eso fue, por ejemplo, la experiencia de la San Gregorio, de la Germán Riesco y en cierta parte de la San Gregorio. ¿Ya? Pero no funcionó, o sea, no funcionó muy bien esta idea de la autoconstrucción, por lo menos se hizo evidente bastante rápidamente que no iba a solucionar todo el problema. Y ahí se empezaron a experimentar otras cosas, por ejemplo la Caro, donde se elimina la urbanización, ¿ya? Entonces se hace este núcleo muy chiquitito y el Pozo Negro detrás, ¿ya? Hasta llegar a la última operación sitio del último año, que sustancialmente era entregar de nuevo un sitio con una habilitación bastante reducida, ¿no? En términos de habilitación del sitio, ¿no? Había solo los pilones y poco más, ¿ya? Y entonces digamos que se fueron experimentando distintas maneras para poder dar una solución a estas personas que tenían muy poco recurso económico y no podían pagar un crédito o un crédito muy grande. Y se hicieron varias experimentaciones para encontrar soluciones que fueron baratas, o sea, a través de la cual el Estado podía solucionar el problema de la informalidad, sea en población de Callampa, allegamiento o lo que era, pero con recursos lo más acotado posible. ¿Ya? Entonces, digamos que todas esas experimentaciones que muy rápidamente le conté respondieron a varios experimentos que se hicieron a lo largo de la década para resolver esta ecuación: eliminar la población de Callampa con muy poco recurso. Profe, en realidad a lo que me refería era el hecho de que, ya por ejemplo, estaba primero la Germán Riesco, que era autoconstrucción y sin nada. O sea, perdón, era el lote. Después, por ejemplo, se experimentó, ya está la San Gregorio con los terrenos, autoconstrucción, y el caso de la José María Caro, que eliminaron la urbanización. Pero después de eso vino la Conchalí y la Conchalí, claro, eran los terrenos sin vivienda. Pero eso, más que parecer una experimentación, pareciera ser como un retroceso de la Corfi en los efectos de... Sí, no es que, o sea, estos experimentos no es que son lineales progresivos, ¿ya? Como que se dan vuelta, van atrás, y hubo también muchísimo debate, porque por ejemplo dentro de la Corvi había gente que, los arquitectos, que no les gustaba entregar los terrenos así pelados con muy poca cosa, decían no, tenemos que construir casa buena, ¿no? Casa como la gente. A la Cámara Chilena de la Construcción tampoco le gustaba mucho entregar lotes así pelados porque no podían construir, ¿ya? Y además le parecía que era una solución que ellos decían era para sociedades no civilizadas, ¿ya? Había una parte de la cultura católica que sí digamos, decía que esa era una solución viable. Y entonces hubo también un debate muy fuerte, y ahí, de nuevo, no fue como lineal, ¿no? Como una experimentación y llegamos, ¿no?, de poco a poco a la solución ideal.
más bien muchas experimentaciones que respondieron a contextos sociales, políticos, económicos que iban cambiando bastante rápidamente. Simón. Bueno, yo quería preguntar algo parecido con respecto a la población San Gregorio. ¿Por qué solo un tercio fue de autoconstrucción y dos Y tercios lo otro, fue... mira, la historia es bastante enredada y yo todavía no logré entender si fue una decisión que se tomó así desde el comienzo, de dedicar un tercio a la autoconstrucción y lo otro a la empresa privada, o si fue un cambio que se hizo en la marcha porque cambiaron de idea y entonces pasaron a la empresa privada. Sí, lo que se puede ver es que esta idea de hacer la autoconstrucción dirigida fue una idea que promovía mucho los norteamericanos y llegó en Chile a mitad de los años 50 más o menos. Y tuvo unos años en los cuales parecía que era la solución que iba a eliminar las poblaciones callampa de todo el país, ¿ya? Sin embargo, ya a final de los años 50, digamos que había cambiado un poco la opinión y a pesar que siguió por lo menos otras décadas, digamos que decayó un poco. Entonces la San Gregorio es, digamos, no sé muy bien cómo fue, pero fue el último gran experimento, porque igual se hicieron 1.200, 1.300 viviendas por autoconstrucción, que no es menor, ¿ya? Pero fue sustancialmente el último gran experimento y después, en la década de los 60, sí se siguió haciendo autoconstrucción, pero en números bastante más reducidos y poblaciones también bastante más chicas, ¿ya? Entonces no sabría decirte, digamos así, a ciencia cierta por qué un tercio y dos tercios. Sí, de alguna manera responde a ese debate interno, ¿no? De qué era mejor, autoconstrucción dirigida, prefabricación liviana, empresa, ¿no? Que era un debate que tenía que ver también con una idea de desarrollo del país, ¿no? Por qué camino estamos recorriendo. La autoconstrucción, la industrialización, etcétera, es un camino en donde, porque la autoconstrucción de alguna manera iba en contra, ¿no? De esta idea de progreso también, ¿no? Un poco así propio de los años 60. ¿Y ese tercio está definido dentro del plan, más o menos? ¿Cuáles son? Sí. Eso no sabría decir. Los documentos hay varias cosas sobre San Gregorio, pero no he encontrado planos donde se define cuáles fueron autoconstruidas y cuáles no, ¿ya? Ahora, el sistema constructivo es bastante parecido, y entonces tampoco, si uno va ahí, probablemente se da cuenta de la diferencia entre una y otra. Pero los chicos lo van a descubrir ahora. Ya. Así que vamos a... Ustedes me lo van a decir, ¿ya? La San Gregorio va a encontrar el dato. Tengo una duda igual sobre eso, porque hay dos tipologías en San Gregorio, o sea, las que mostré al menos, que está la 651 y la 661. Fíjate que esos son planos que son un poco, o sea, antiguos, en el sentido que se hicieron antes que se implementó la vivienda. Después, no estoy seguro al 100%, pero creo que se utilizó solo uno. Sería la 651 es la que tiene como el núcleo Bueno, de caseta sanitaria. Es que el otro, la 661, tiene como una costilla abierta, que es el núcleo como... es la que tiene como que parece que hay la que tiene la caseta sanitaria, el núcleo. Esa es la que se utilizó finalmente. No estoy seguro si es cierta, pero el 95% creo que se utilizó solo un tipo finalmente. No es como que la haya tomado como la empresa y hizo otra tipología. ¿O? No, lo que se hizo, la Corby hizo el diseño del tipo y hubo una especie de concurso para los sistemas constructivos. De hecho, hay una manzana en la cual se probaron distintos sistemas constructivos. Y finalmente, ahí tampoco sé si se quedó uno o como dos o tres, pero creo que la mayoría se hizo con un sistema constructivo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Nacer? Yo aquí me surgió como una interrogante.
porque están los lotes de 8 por 30, ¿cierto? Y en esos lotes fácilmente se podían construir 2 o 3 casas más, pero solamente se le entregaba a una familia entera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con el resto del terreno si es que la familia no lo construía? Lo subarrendaba. Si fuese así, ¿se podía subarrendar? Porque me imagino fácilmente, si se pueden construir 2 casas más, se podría abrir la manzana y generar incluso pasajes. Entonces ya no estaríamos hablando de los 60 metros como un gran manzana, sino que se empezaría a subdividir. Entonces esa interrogante me surgió. Si se podía o no subarrendar, y si lo hacían o no, si se tiene como cuenta de ese proceso. La densidad era tan baja por eso que le expliqué, que al comienzo el Ministerio de Obra Pública no quería que se comprara ese terreno tan alejado de la ciudad para construir un conjunto de habitación. Y finalmente dijo que sí, si la densidad era baja. Y puso como máximo 100 personas por hectárea, que es muy baja. 100 personas, no 100 viviendas. Y la idea un poco detrás era de hacer huertos urbanos, que era algo que se estaba haciendo desde los años 40. Por ejemplo, hay los huertos urbanos de La Pintana, ¿ya? Que se hicieron con este programa de huerto urbano. La idea, huerto obrero. La idea era que la gente tenía su casa, pero con un lote más ancho donde construía, o sea, donde plantaba cosas y así se podía autoabastecer, ¿ya? Y entonces la idea original era que ese lote tan grande era por instalar una huerta. Bueno, finalmente las cosas van cambiando, el sitio pero se queda, ¿ya? Con esa dimensión. Se instala solo una familia y legalmente no se podían hacer otras viviendas, pero si tú vas en todas las poblaciones construidas en ese periodo, lo que finalmente terminaba haciéndose era que la gente expandía su vivienda, construía otra vivienda para el hijo o para arrendarla, etc. Entonces, en la práctica sí se fue como densificando el terreno. Ahora, en esos esquemitas que le mostré del estudio que se hizo en los años 70, todavía era bastante poco densificado. Ahora, sería interesante ver cómo es ahora o cómo era en los años 80, hay fotos satelitales, cosas. Y probablemente ahora es mucho más denso de esa situación. Entonces, en la práctica sí se fue haciendo lo que tú decías, pero eso no, digamos que es legal en el sentido que nadie fue ahí a cobrarle y a echarle abajo la vivienda. Entonces, finalmente, o sea, no es legal, pero es permitido, ¿ya? Y bueno, con esto de la ley del mono, etcétera, hubo regularización, etcétera. Ahora, respecto al hecho que tú decías de construir un pasaje al interior de la manzana, de hecho es algo que podría ser bastante interesante y en los años 90 en Los Ángeles habían hecho algunas experimentaciones, digamos, de diseño, de cómo densificar el tejido de Los Ángeles. Y me acuerdo que algunos arquitectos habían propuesto eso, de abrir como una calle, un pasaje en el medio de la manzana y de abrir otro frente, ¿no? Entonces construir en el fondo del lote que así se transformaba en un frente. Yo le quiero hacer una pregunta a Alfredo. Y bueno, a Manuel también. Este taller está trabajando el proceso de regeneración y densificación de las áreas pericentrales, ¿ya? Bueno, ya quedó a la luz que precisamente estas áreas pericentrales tienen bajita densidad y por un lado hoy día de alguna manera están siendo amenazadas por las inmobiliarias precisamente porque son territorios que tienen muy buena localización, ¿ya? Pero por otro lado tienen un valor que es el valor de la trama, como de esa concepción del proyecto de la Corby, ¿no? Una trama bastante regular, jerarquizada, con área de centralidad, y este patrimonio social también, que es de esta lucha por el acceso a la vivienda de las familias.
la ciudad de alguna manera necesita ser eficiente y por lo tanto esos territorios también deberían aumentar sus densidades. Pero por otro lado, queremos rescatar ese patrimonio, esa trama. ¿Qué piensas tú un poquito como de este requerimiento de densificación de las áreas pericentrales, precisamente de este pericentro construido por la Corvi principalmente en los 50, en los 60, la primera parte de los 70, y también una necesidad de mejorar la calidad de vida de miles de personas que la ley del mono no ha llegado? O sea, que mucha gente ha autoconstruido, viven con problemas de hacinamiento, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué opinas tú de ese requerimiento, de esa necesidad y con las nuevas problemáticas también que hay en la ciudad, como es, por ejemplo, el arriendo hoy día, los inmigrantes, etcétera? Muy enredada la fórmula, quizás. No, porque yo estaba escuchando a Manuel y efectivamente ha habido, por lo menos, momentos en la historia de Santiago en la cual la normativa, la estructura ha sido y fue sobrepasada. Es decir, yo creo que en los años 20 al 30, donde surgen las cajas, todo eso, y surge la primera intervención pública fuerte, y además surge la huelga de arrendatarios. O sea, y en ese tiempo más o menos el 50% de la población vivía en una situación entre comillas marginal. Y después también esta época que tú dices, los años 50, que fue las grandes migraciones a Santiago, ¿no? Y en que la operación Sitio, eso surge por esta presión enorme que estaban con las poblaciones callampas, con la toma de terreno, con la victoria, y de ahí se les escapa, porque es decir, yo creo que el intento de los años 50 fue de como darle una forma a esto y empiezan con punto de acuerdo, y después la operación Sitio ya es el recurso extremo, ¿no? Y yo creo que actualmente está pasando lo mismo, es decir, hay una situación muy parecida, es decir, la cantidad de poblaciones, y ha habido un empobrecimiento y ha habido una fuerte migración, entonces hay también una nueva presión. Y entonces yo creo que es muy interesante revisar la historia como lo están haciendo, porque de ahí se sacan lecciones. Pero yo creo que la gran diferencia que había es que había un intento de planificación urbana y ahora no hay. Es decir, ya había una normativa y se cumplía y todo eso, ¿no? Y por último también se pagaba, es decir, porque uno de las cosas interesantes, es decir, y hay una foto por ahí, la cuota Corvi, ¿no? Sí, todas esas cosas eran con crédito, Sí, pero era siempre con crédito. Y ahora con el DC-40 entonces se regala, ¿no? Entonces hay un cambio también en los vecinos de la población que es distinto. Entonces, por eso yo creo que es muy interesante. Y la otra cosa es que también yo creo que, como decía, para conversar con Claudio, es decir, una de las cosas interesantes sería pensar en fusión. O sea, si hay una corriente actual, es decir, en la cual unificar la propiedad de la tierra y hacerla común, y la construcción individual. Entonces, es decir, tú puedes tomar tamaños como de una manzana y densificar.
Pero yo creo que es difícil, ¿verdad? Por la cabeza, uno está en la cabeza decir que se puede hacer esas cosas, ¿no? O sea, y que eso de la densificación de estos barrios, bueno, muchos han observado que una densificación ya se realizó, digamos, espontánea, porque probablemente si uno va a ver una operación sitio u otra, digamos, poblaciones pericentrales que habían sido programadas con 50 viviendas por hectárea, ahora probablemente tienen por lo menos el doble. Y si uno multiplica 50 viviendas por, no sé, 5 integrantes de una familia, da 200, ¿no? Habitantes por hectárea. Y si uno va a ver ahora, no sé, el último censo o la CACEN, probablemente tiene 3, 4, incluso más. Entonces sí, un proceso de densificación espontánea se dio. Incluso hay muchas poblaciones que ahora la gente construyó expansiones para arrendarlo a los haitianos, a los venezolanos, etc. En los Nogales, que es una de las primeras, si van, está lleno de vivienda con, digamos, un segundo piso y muchas habitaciones para los haitianos. Y ahora, el punto es cómo se puede densificar bien y si esos barrios, como preguntaba Mónica, están de alguna manera amenazados por el desarrollo inmobiliario. Ahora, ahí yo creo que hay dos cosas. Una que siempre dice Rodrigo Tapia, que en esas poblaciones hay situaciones legales muy enredadas, porque cuando muere el papá, hay 3 hermanos, nunca se ponen de acuerdo y entonces no se entiende. Y esa situación legal y enredada es como que de alguna manera impide que se hagan las cosas bien, pero impide también que la inmobiliaria lleguen y compren y hagan, digamos, proyectos inmobiliarios. Segundo, de hecho, hubo algunos ejemplos, por ejemplo en Pedro Aguirre Cerda, donde se intentó cambiar, o también en Peñalolén, donde se intentó cambiar el plan regulador y subir estos barrios, permitir construcción hasta 4 pisos. Y se desarrollaron movimientos sociales de los mismos pobladores. Por ejemplo, en Pedro Aguirre Cerda La Victoria estuvo muy metida, en Peñalolén estuvo muy metido la gente de Los Hermidas, en el cual decía, no queremos el cambio del plan regulador porque esto abre a la inmobiliaria, ¿ya? Y entonces hay una resistencia por parte de estos barrios, por lo menos de lo más organizado. Y tercero, una cosa que mi impresión es que también hay un estigma sobre este barrio que de alguna manera también frena las inmobiliarias, ¿no?, a meterse ahí. No sé, sería muy difícil publicitar un proyecto inmobiliario en la población La Victoria o en La Legua, ¿ya? Entonces hay una serie de cosas que me parece que de alguna manera hacen difícil tanto imaginarse proyectos, digamos, buenos de cambio de estos barrios, pero también impiden los proyectos malos, por así decirlo, ¿ya? Y entonces ahí, no sé, quería preguntarle a Alfredo cuál era su opinión al respecto, si él ha detectado, digamos, algunas poblaciones que fueron gentrificadas o... Pues mira, conozco parte de los Independencia y unas viejas poblaciones obreras. Están totalmente arrendadas por 4. Es decir, 200 habitaciones más o menos, entonces 6 cuartos, 1.200. Y viviendas que antes se arrendaban por 100 lucas, ahora no se arriendan las casas por lo menos unas 400, 1.000. Y entonces, y eso se ha ido, yo creo que expandiendo. Es decir, yo creo que
si uno mirara bien, uno quedaría bien sorprendido de toda la zona que ya está arrendado entero. Es decir, yo no me imagino que hasta San Gregorio todavía no han llegado. Pero en el mismo PAC, en la parte que vecina a San Miguel, ahí presentaron dentro a la municipalidad ya 2 permisos de construcción de torres en altura, que están... Pero ahí en la franja cercana, digamos, a donde llega el metro. No. Sí, pero avanzando de San Miguel hacia dentro de PAC. Sí. Y por otra parte, cuando abrieron ya el metro... Línea 6. ¿Ah? La línea 6. Sí, ya todos los terrenos, todas las casas, todos los arriendos ya subieron. Sí, y en general no encuentran menos recién. Sí. Aquí la pregunta es, yo creo, es como una combinación entre una problemática, que es que efectivamente al interior de estos terrenos tan grandes, hoy día hay problemas de habitabilidad. O sea, la gente no está viviendo. Pero la otra cosa que también, es decir, tú tienes toda la razón, los problemas de la tenencia legal. Es decir, porque la mayoría particularmente la población arbolera, alguien tuvo el título y después ya se olvidaron, es decir, mi papá, mi abuelo estuvo desde ahí y yo sigo, o alguna vez también, es decir, yo estuve pagando arriendo y se murió la señora y no pagué más y ya llevo 10, 15, 20 años y falta el papel, ¿no? Y entonces ha habido muchas veces problemas con estos programas del PPF, en que no han podido participar porque le faltaba ya, aunque sí, efectivamente hay son propietarios, pero o sea, claro, yo pienso que, como decía Manuel, quizás no es el problema el requerimiento de aumentar densidad, sino que yo creo que un problema primero es resolver los problemas de habitabilidad, ¿no? Y de que hoy día los terrenos tan grandes no tienen prácticamente patio, no tienen soleamiento, no tienen ventanas, entonces es cómo resolver esas condiciones de habitabilidad de varias familias, de varias generaciones, combinadas con subarriendo, combinadas con problemas de discapacidad de los adultos mayores, o sea, cómo generar quizás una vivienda o que entrara ahí el Estado con la producción habitacional, mejorando esas condiciones, pero sin generar este posible proceso de, no sé si llamarlo gentrificación, pero o esta posible amenaza de, o incluso diríamos el cambio del plan regulador, es como, porque hay una problemática habitacional ahí, ¿no? Hay una problemática, y entonces como desde un ejercicio académico que nosotros estamos intentando, ¿cómo podemos dar respuestas a esa problemática? Indagando a lo mejor en generar patios, pero a lo mejor elevando los niveles de altura a 2, a 3, ¿no? Es como, son esas las preguntas que va a tener este tema, ¿no? Con esta lógica de respetar la trama, ¿ya? Pero buscar ciertas tipologías habitacionales de pequeña escala, donde queremos indagar la fusión de lotes, pensando que a lo mejor a nivel de familia y de propiedad va a ser súper complicado en la realidad, pero quizás a lo mejor si se busca algún modelo, ¿no? Donde a lo mejor un financiamiento estatal puede hacer que también el municipio adquiera algunas viviendas y pueda arrendar, y también se regule el modelo de arrendamiento que hay hoy día. Creo que hoy día es como un territorio de múltiples preguntas, que es interesante, ¿no? Me hace recordar el hecho de que, o sea, se plantee de que tal vez la inmobiliaria no han llegado a ciertos sectores porque puedan parecer como muy poco atractivos. Y yo creo que realmente es poco atractivos para ellos por el tema de que a veces en algunos sectores, por ejemplo los espejos, no sé si será el caso de San Gregorio,
la normativa tiene ciertas trancas que le impide a ellos densificar a ese nivel, porque por ejemplo no sé, hay muchos sectores de Santiago que se rigen por el plan metropolitano y le impide construir actualmente más de 3 pisos. Pero sí existe presencia inmobiliaria, pero de otra manera, no con estas torres que están en estación central, sino que construyen condominios para gente como de un estado medio que puede pagarlo. Por otro lado, yo considero que si bien estas torres nosotros las miramos así como una cosa terrible, la realidad es que se venden y la gente quiere vivir ahí. Yo he escuchado, o sea, un mal argumento, pero he escuchado un montón de gente que dice, oye, si son bonitos los departamentos, son blancos, son mejores. Porque claro, los comparan con cómo viven en las poblaciones y ellos encuentran que están filetes viviendo en estos lugares. Entonces yo creo que realmente lo que limita a la inmobiliaria introducirse y gentrificar los barrios más pobres de Santiago incluso, no es más que la normativa, sino podemos ver, por ejemplo, que ahora con esta ley que quieren hacer de la integración social, hay un gran sector de la Pintana que están viendo qué van a hacer con eso, porque no es un suelo urbano. Entonces, como que va a pasar a ser un gran suelo de posible urbanización, y está la inmobiliaria ahí tratando de meterse al punto de que probablemente eso lo están pasando como que van a construir viviendas sociales ahí, y probablemente la especulación inmobiliaria va a elevar la cuestión a un nivel que no va a permitir al ser vivo ir a comprarse esos terrenos. Entonces, realmente la inmobiliaria sí tiene interés en construir en territorios como la Pintana y la Bandera, que están ahí al lado, son poblaciones. Donde pueden se meten. En Los Espejos también han logrado meterse en terrenos inhóspitos, que son ahí donde está Vespucio, en el límite de la ciudad. Igual hay edificios como los que están aquí en la estación central, y porque la normativa les permitió entrar ahí, ¿no? Sí, pero es que ahí había una interpretación de la normativa curiosa, porque si uno observa dónde se han metido en los sectores que formaban parte de la fusión de comunas que se hizo en el 84, que a partir del 92 funcionó. Es decir, Estación Central, la parte donde están construyendo formaba parte de Santiago, no sé qué, de la Estación Central y de otro, en Cerrillo. Es decir, en la parte que quieren entrar en PAC, era una parte que era de la Cisterna, de PAC y de San Miguel, ¿eh? Entonces, hay zonas así en las cuales la normativa no queda clara y ahí entra. Sí, pero yo creo que, pero entran porque el alcalde quiere, porque el director de obra les permite, es decir, si no, no entraría, ¿no? Pero... Ahora, solo 2 cosas sobre tu comentario, Kevin. El primero, ojo con la torre, porque tampoco son todas iguales. O sea, no es lo mismo estar en una torre de estación central con departamento de 17 metros cuadrados, de 2 metros y 10, y un ascensor por 120 departamentos, ¿ya? Ahí como que hay y nada de luz. Ahí probablemente habrá un deterioro súper rápido de ese edificio, ¿ya? O un departamento de Santiago Centro, que ya está un poco mejor, o Ñuñoa, que son departamentos chicos, pero ya, no sé, de 50 a 60, con un número de ascensores adecuado, etcétera, ¿ya? Entonces, fíjate que ahí hay muchos estándares distintos y hay una segmentación del mercado inmobiliario que es súper fuerte. O sea, las inmobiliarias saben perfecto que en Estación Central pueden construir viviendas de un cierto tipo, venderlas hasta un cierto precio y a cierta gente, y en Ñuñoa es completamente distinto. Y eso para decirte que tienen efecto arquitectónico urbano completamente distinto, ¿ya? O sea, si en Ñuñoa, hay ciertas cosas que igual son malas, uno podría decir, puedo incluso aceptarlo, ¿no?
en cierta medida, pero en Estación Central, desde un punto de vista urbano y también arquitectónico, es completamente, digamos, detrás de cualquier estándar. Y lo otro bueno, de la inmobiliaria se meten donde pueden meterse. O sea, en teoría sí, tú tienes razón, pero fíjate que yo no conozco muchas poblaciones donde la inmobiliaria se ha metido, ¿ya? Uno, porque efectivamente muchas veces esas poblaciones tienen planes reguladores que no permiten hacer digamos, construir muchos pisos. Y este ejemplo que decía antes de Paco, de Peñalolén, que los pobladores se opusieron netamente, estaban proponiendo 4 pisos. Entonces, no sé si eso de los 4 pisos es suficientemente atractivo para un inmobiliario, ¿ya? O sea, para una población. Y lo que en cambio he notado es, bueno, esto que también mencionaba Alfredo, de una microespeculación construyendo habitaciones para arrendar, o una microgentrificación. No sé, si tú vas a la Hormida, que dentro de todo una población bastante buena y muy bien ubicada, se puede ver que en algunos lotes han empezado a surgir viviendas que son bastante buenas, ¿ya? Entonces, y eso de la heterogeneidad, porque decía antes Mónica, ¿no?, que hay un problema de habitabilidad, pero hay un problema que es muy heterogéneo. Entonces, en una misma población pueden encontrar una vivienda que está bien, al lado una que está más o menos, y al lado una que todavía en los años 60 por la media agua. Y entonces hay como estos microprocesos, y yo creo que están pasando, ¿ya? Todavía me parece que en las poblaciones, por lo menos, o sea, en un territorio que la inmobiliaria no han abordado todavía, ¿ya? Y que me parece que tienen condiciones que son todavía medio difícil para que ellos puedan meterse, ¿ya? Pero sí sería interesante hacer un estudio un poco más. O sea, esta es una impresión, sería interesante hacer un estudio y ver si efectivamente está pasando algo y de repente no es verdad, y la inmobiliaria sí le están poniendo el ojo también a esa parte de Santiago. Sí, no, yo creo que eso es lo que interesa. Porque también lo que uno puede pensar es que uno sigue pensando así localmente. Yo creo que las inmobiliarias se explotan zonas y ahora están en Lima. O sea, son las mismas empresas chilenas que ya trajeron toda su plusvalía capaz, fácil de acá. Eso no tiene por qué seguir acá, ¿no? Es decir, sí, acá las empresas inmobiliarias son gigantes. O sea, comparado con otros países de América Latina, son muestras. No, pero es que es decir, uno puede entrar a internet, hay una grande que está ahí, es su casa, ¿no? Hay otra, ya no me acuerdo cómo se llama, pero entonces tú sigues buscando y hay una gran empresa que es Blackstone, que es la segunda manera. Eso actúa en 174 países. Y si tú buscas los fondos de pensión y todo eso, aquí que están actuando acá, ahí están. Es decir, entonces es una trama bastante potente. Peligrosa. ¿Ah? Peligrosa. No, pero, o sea, es que yo creo que no. Hay que saberlo nomás. Es decir, Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta o que calle para siempre? ¿No? Le vamos a agradecer a Alfredo por haber venido, a Emanuel por haber acompañado con este frío esta tarde. Ya las últimas de invierno se nos van quedando, esperemos.
y vamos a dar un gran aplauso de agradecimiento y nuestro taller de vivienda pública, pero cuando ustedes quieran vamos a mostrarles algunos resultados y lo lindo es ver que todos estos estudiantes están interesados en estos temas que tan necesarios son para nuestro país. Así que un aplauso. Gracias.